receptor puede ser específico o no. Y la afinidad entre la droga y esta va a generar una unión. Esta unión puede generar un efecto, en cuyo caso será un agonista, o no puede generar un efecto neutralizarlo, más bien será un antagonista. En general es la gran clasificación de los receptores. Pero ahora para conceptos prácticos nos interesa el tema de cómo actúan los receptores y cuáles son estos tipos de receptores. Están los receptores propiamente dichos, como los receptores beta-adrenérgicos, los receptores de la acetilcolina, los receptores de dopamina, y podrán ser drogas agonistas o antagonistas. Las drogas agonistas tendrán un mecanismo de acción que activarán o inhibirán enzimas que producirán una modulación de un canal iónico. Por ejemplo, las benzodiazepinas a nivel del cerebro tendrán que ver con el canal de cloro, ¿no? Y la transcripción del ADN. Las drogas antagonistas más bien bloquearán el efecto o disminuirán el efecto de un determinado receptor. Luego tenemos los canales, y los canales podrán bloquearse, como por ejemplo puede ser la digoxina con los bloqueantes, cuando bloquea, perdón, estoy cometiendo un error. Estamos hablando, por ejemplo, de la lidocaína cuando bloquea el canal de sodio, ¿no? Y evita la permeabilidad de la membrana. O habrán inmunomoduladores o moduladores de los receptores que permitirán aperturar o mantener abierto por mayor tiempo el canal, y estos permitirán un aumento o disminución en la probabilidad de la apertura. Existirán también enzimas que podrán inhibir las drogas a estas enzimas, podrán representar un falso sustrato y producir un falso producto final, o podrá ser un profármaco que necesita de la enzima para activarse, para llegar a su sitio de acción. En esto tenemos, por ejemplo, el clopidogrel, tenemos, por ejemplo, algunos antibióticos que necesitan activarse por una enzima, que generalmente esto ocurre a nivel hepático. Y luego tenemos los transportadores. También son otro tipo de dianas, de órganos diana, en los cuales podrá bloquearse el transporte o ser un cotransportador. Por ejemplo, están de moda en la diabetes y en la insuficiencia cardíaca los ISGLT2, que son los cotransportadores sodio-potasio, ¿no? Y entonces, estos son los 5 tipos de dianas proteicas para la acción farmacológica. Entonces tenemos canales iónicos, enzimas, transportadores, receptores a nivel de membrana, receptores intracelulares, otros tipos de proteínas y dianas de tipo no proteico. Vamos a tratar de desarrollar esto. Los canales iónicos son, por ejemplo, los canales voltaje dependiente, como los del sodio, calcio y potasio. Y estos van a aperturarse y cerrarse dependiendo de la concentración de estos iones en el intra y extracelular, y van a tener que ver con el potencial de acción, tanto con la despolarización como la repolarización, y tendrán que ver con el potencial de reposo. Los canales operadores por receptores, ¿no? Son receptores generalmente inotrópicos, y otros tipos de canales, como los canales de cloro, activados por nucleótidos cíclicos o por nucleótidos no cíclicos. Los canales voltaje dependiente, ¿ya? Vamos a suponer que una determinada célula, la célula nerviosa, está en su potencial de reposo y el canal está cerrado. Entonces va a recibir un estímulo que va a aperturar el canal y va a hacer que ingrese sodio a través de él a la célula, haciendo que la célula se despolarice. De esta manera la célula se va a activar, y este flujo es pasivo, es por una gradiente de concentración de un lado al otro. Sirven para mantener el potencial de la membrana y propagan el potencial de acción. Esto es muy importante en las células nerviosas, en las células musculares y en las células del músculo cardíaco, especialmente las
células del tejido de excitoconducción. Tendrán varias subunidades. La subunidad principal es la subunidad alfa, que tiene 4 dominios específicos, y cada uno de estos dominios tiene 6 segmentos en la membrana. Acá están claramente especificados los canales de sodio, de potasio y de los nucleótidos cíclicos. Este es el clásico canal de calcio. El canal L de calcio se encuentra localizado en la membrana, tiene una parte exterior, una parte interior, una parte que está en la membrana propiamente, y al aperturarse producirá el ingreso propiamente del calcio como molécula. A este nivel van a actuar los bloqueantes cálcicos, evitando su apertura y por lo tanto el ingreso de calcio, y con eso la despolarización de la fibra muscular, evitando la contracción de la fibra muscular, que es lo que hacen los antagonistas cálcicos. Tenemos también los receptores de acetilcolina, ¿no? En las terminaciones postganglionares, a nivel del músculo efector, la acetilcolina va a ejercer su acción sobre el órgano efector. Y esta es una función autonómica, pues va a depender de canales específicos que van a estar cerrados, que cuando la acetilcolina se une a ella va a aperturarlos y va a permitir el ingreso de sodio, ¿no? La conformación y la estructura, si comparamos con el canal de calcio, es muy similar. Una tiene 4 dominios, la otra tiene 5 dominios. Miren, ¿no? Y acá tiene 3 segmentos en cada uno de estos complejos. La otra tiene, pues, otra tanto de segmentos. Luego tenemos los receptores de tipo enzimas, o llamado lugar del efecto o lugar diana o sitio diana. Y vamos a tener la inhibición enzimática, que puede ser reversible o irreversible, o la activación de la enzima. Por ejemplo, una activación irreversible es la acción de la aspirina al unirse a la ciclooxigenasa de la plaqueta y va a inhibirla de manera irreversible, y tendrá que producirse nueva ciclooxigenasa en la plaqueta o nuevas plaquetas, y esto demorará un promedio de 7 días para que pase la acción de la aspirina como antiagregante plaquetario. En otros casos son uniones reversibles, ¿no? Como por ejemplo algunos fármacos de acción sobre el sistema adrenérgico que se unen transitoriamente y de manera fugaz al receptor y luego se desacoplan de él y pasa el efecto inmediatamente. El efecto comienza inmediatamente, se administra la droga y se suspende tan rápido como se suspende la droga. Y la activación enzimática. El mecanismo de transducción para estos receptores, de cómo actúan las enzimas, ¿no? Algunas se unirá, pues, por ejemplo, el factor de crecimiento se une al receptor enzimático. Esto tiene un segmento transmembrana que va a activar a una tirosinquinasa en el interior, y esto va a generar el efecto finalmente. Otro tipo de enzimas, ¿no? Se unirán, por ejemplo, al receptor, y estas activarán y producirán el dímero. ¿Por qué? Porque se va a fosforilar este tipo de receptor. Va a unirse a fósforo y este fósforo va a ser el responsable de la transducción. En otros casos, la unión y la fosforilación de estos, ya finalmente, la fosforilación de estos va a ser de que se active una serie de cascadas de activación enzimática, de activación de un factor de transcripción, alteración de una transcripción genética y finalmente la respuesta tisular. Las enzimas, la transducción inducida por una enzima, ¿no? Vamos a tener que hay una propuesta de estructura para la fosfodiesterasa con un dominio regular, un dominio catalítico y una función desconocida. Va a tener 2 terminales, uno en cada extremo,
y esto va a hacer de que al interior de la célula modifique, por ejemplo, la función del adenosintrifosfato por acción de la adenilciclasa, se transforme en AMP cíclico y esta estimula a la fosfodiesterasa de tal manera de que produzca una serie de activaciones. Otros tipos de receptores, receptores de membrana inotrópicos o asociados a canales iónicos, y tenemos los receptores nicotínicos de la acetilcolina, los receptores de glutamato y aspartato, los receptores purinérgicos, los receptores asociados a proteína G, los receptores con un dominio transmembrana, con actividad sobre la guanilil ciclasa o sobre la tirosinquinasa o sobre la tirosinquinasa. Los receptores intracelulares podrán ser las hormonas esteroideas, por ejemplo, este es el clásico ejemplo, ¿no? Los receptores de rianodina y otros tipos de receptores. Vamos a ver cómo actúa el receptor nicotínico, ¿no? Y en primer lugar tendremos el receptor, el canal accionado por el receptor, ¿no? Habrá un lugar que reconoce al ligando a la molécula que se va a unir, su dominio transmembrana y un dominio interno. Pues en este dominio interno se producirá, luego de que se ha unido el ligando y ha modificado esta proteína, podrá activar proteína G. En otro tipo de casos, los receptores ligados a proteína tienen 2, 4, 6, 7 segmentos. Y este es el clásico ejemplo de los receptores hormonales típicos, a diferencia de los receptores nicotínicos. El receptor, que es una enzima propiamente, como la del factor de crecimiento, va a tener un lugar externo en el que se une y esto va a tener un dominio catalítico interno que va a producir la reacción enzimática. Y finalmente el receptor ligado al ADN tendrá un lugar de reconocimiento del ligando, esto en el ADN, un dominio que se unirá al ADN y esto producirá la acción sobre el ADN modificando tal o cual acción. Las moléculas cotransportadoras o transportadoras de transporte activo primario, y aquí tenemos los diferentes tipos de ATPasas, como la famosa bomba sodio-potasio ATPasa, que a nivel del corazón va a tener que ver con la regulación del calcio y del sodio y potasio intracelular, pero esto se correlaciona con la concentración de sodio y calcio intracelular. ¿Qué pasa? Que cuando se bloquea esta por la digoxina va a aumentar el calcio intracelular y va a generar contracción. Entonces, eso es cuando actuamos, por ejemplo, a nivel de ATPasas. Transporte secundario, cuando se actúa a nivel de cotransportadores o como un antitransportador. Los receptores asociados a canales iónicos propiamente, llamados ionotrópicos, porque inotrópico se refiere a la fuerza de contracción del corazón, iono es por ion, ¿no? Están involucrados en la transmisión sináptica rápida. Generalmente los que tienen acción rápida son los que se ligan a intercambio iónico. En cambio, los que se ligan a proteínas, a segundos mensajeros, los que se relacionan a la actividad sobre un receptor a nivel nuclear del ácido nucleico, pues la respuesta será más retardada. Son proteínas oligoméricas de 20 segmentos transmembrana alrededor de un canal que generalmente es acuoso y con un conducto central. La fijación del ligando producirá la apertura del canal y esto ocurre en fracción de milisegundos. Y tenemos los famosos receptores GABA a nivel del cerebro, los receptores nicotínicos, ¿ya? Los de receptores de NMDA y de 5-hidroxitriptamina. ¿Cómo actúan esto, por ejemplo, en el funcionamiento de la corriente rectificadora de potasio retrasada, IKR? Esta es una de las corrientes relacionadas al transporte de potasio a nivel del músculo cardíaco y es utilizada como blanco terapéutico en los antiarrítmicos. Bueno, resulta que contribuye a iniciar la repolarización, produce una retroalimentación negativa,
¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a ser de que del estado de reposo en el que está cerrado el canal se aperture. Al aperturarse, ingresará o saldrá el flujo del ion. En este caso estamos hablando del ion potasio. Luego pasará al estado inactivo y la corriente no puede fluir. Esta compuerta, cuando se cierra, generalmente es una compuerta tiempo dependiente. En cambio, la compuerta que se abre es voltaje dependiente. Y finalmente se cierran completamente las dos compuertas interna y externa, que es el canal cerrado, ¿no? Luego de esto, la célula comenzará a, por un estímulo o por una despolarización diastólica constante, permanente, comenzará a activar y pasará del estado de reposo a un estado activado nuevamente. La transducción ligada a un canal iónico es accionada por receptores generalmente, ¿no? Tenemos la famosa zona de la sinapsis de la acetilcolina, los gránulos con acetilcolina, ¿no? Que van a ser vertidos al espacio sináptico y finalmente actuarán con el órgano receptor. Pues, ¿qué pasa, no? La molécula llega y se une al receptor que generalmente está en el dominio interno y esto va a ocasionar de que se aperture la compuerta permitiendo el ingreso de sodio, ¿no? Y esto va a generar la despolarización. La despolarización originará pues la apertura de los canales accionados por voltaje, aumentando el ingreso de sodio de manera significativa y generando una despolarización generalizada a nivel de la célula y lógicamente a nivel del tejido, porque eso se transmite de manera rápida. Los receptores acoplados a proteína G o con 7 dominios transmembrana constan de 7 dominios, 7 segmentos y tienen una estructura de la famosa alfa hélice. En general, la unión de su ligando será un agonista que iniciará la activación y esto es activado por proteasas. Hay diversos tipos, ¿no? Generalmente enumerados del 1 al 4. Los receptores de tipo 1 serán receptores similares a la rodopsina. Los receptores de tipo 2, la secretina, para la secretina y el glucagón. Los de tipo 3 relacionados metabolotrópicos o sensores del calcio. Los de tipo 4, los receptores de las famosas feromonas. La transducción de las señales, acá hay un mal tipeo, la traducción de las señales se realiza mediante proteína G. O sea, hay un receptor que va a traducir la señal a través de esta proteína G generando una respuesta. Y dependiendo del tipo de proteína G, será el tipo de respuesta. Y son regulados por procesos de desensibilización que se producen tras fosforilarse los receptores. Acá está la representación esquemática de los 7 segmentos con su extremo externo y su extremo interno, ¿no? Y acá está desagregado para poder entenderlo más claramente, ¿no? Su dominio externo, los 7 segmentos transmembrana, el dominio interno, y este es el lugar donde se reconoce y se unirá el ligando, la droga, para generar una acción. Esta acción, ¿no? Esta acción generalmente, pues cuando se une el ligando, se produce la modificación de la estructura, se activará la proteína G, esta proteína G activará la acción de la adenilciclasa, causando, por ejemplo, que la guanidil trifosfato se transforme en guanidil difosfato, ¿no? Entonces, ese es el clásico ejemplo de esta molécula. Pero los receptores van a ser de proteína G de varios subtipos. La proteína G de tipo S será la que estimula la adenilciclasa y activa los canales de calcio. La proteína G de tipo 1 o de tipo I, perdón, inhibe a la adenilciclasa en cambio y activa los canales de potasio. La proteína GQ activa la fosfolipasa de tipo C. La proteína de tipo GO inhibe a la corriente de calcio. La proteína de tipo GT estimula la adenilciclasa específicamente a nivel ocular y la GDF estimula a la
a la adenilciclasa a nivel de la nariz, ¿no? Generando diferentes tipos de respuesta de acuerdo al órgano o estructura en la que actúe esta determinada enzima. Muy bien. Acá tenemos la transducción ligada a proteína G, ¿no? Acá está la proteína G esquemática en la membrana, cómo la adrenalina se unirá a ella y cómo la adrenalina al unirse a ella modificará la adenilciclasa, esta adenilciclasa cómo transformará el ATP en AMP cíclico, ¿no? Desagregando los fosfatos que tiene esta molécula y produciendo una activación de la célula. Los receptores nucleares, que son una gran superfamilia de receptores, engloba receptores intracelulares, principalmente a nivel nuclear, pero también son ligamentos de moléculas liposolubles como las hormonas, los retinoides, la vitamina D, y tras su activación van a regular fenómenos de expresión genética generalmente. Por eso la respuesta, a diferencia de los receptores iónicos, son más lentas. Y comprenden varias familias, los receptores hormonales esteroideos para estrógenos, andrógenos y corticosteroides, los receptores que forman heterodímeros con el RXR, por ejemplo, las hormonas tiroideas, la vitamina D, y los receptores huérfanos, porque no está bien determinado o tienen varios tipos de sustratos, ¿no? Entonces, regulan la expresión genética por mecanismos de activación e inhibición de la transcripción de la replicación genética. Y acá tenemos, por ejemplo, los mineralocorticoides, ¿no? El mineralocorticoide va a ingresar a la célula, se va a unir al receptor intracelular, ¿no es cierto? Que por acción de una proteína, ¿ya? Por acción de una proteína se unirán estas y esta, una vez unida, será introducida hacia el núcleo de la célula, se unirá a un elemento de respuesta de la guanililciclasa y esta transformará una respuesta a nivel del ADN, produciendo un ARN mensajero y una síntesis de moléculas transportadoras, por ejemplo, renales específicas, para regular el transporte tubular de sodio y potasio a nivel de los túbulos renales. La traducción, ¿no? Por ejemplo, de los glucocorticoides, similar, ingresan como el mineralocorticoide, se unen al transportador, se unen al receptor nuclear, producirán, por lo tanto, ya una desacoplación de esto, produciendo una modificación, generarán menos ARN y por lo menos síntesis proteica. ¿Ok? De esta manera producirán menos síntesis proteica, pero también producirán síntesis de proteínas antiinflamatorias como mecanismo de acción. Los receptores con un segmento transmembrana poseen actividad enzimática o se asocian a una enzima determinada y comprenden receptores con actividad de tirosinquinasa, como por ejemplo la guanililciclasa. El grupo de receptores de la tirosinquinasa incluye los que tienen propiamente actividad enzimática intrínseca, los receptores cuyo dominio citoplasmático se asocia a una tirosinquinasa tras su activación. Entonces tenemos, por ejemplo, acá donde comenzamos, acá, llega la molécula, va a activar al agonista, al receptor. Este receptor modificará la acción de la fosfolipasa que transformará el fosfatidil inositol difosfato, liberará el inositol, producirá diacilglicerol, el inositol liberará calcio intracelular y el diacilglicerol producirá activación de la proteína quinasa de tipo C. Esto producirá ATP, ácido fosfatídico, y finalmente al unirse a inositol producirá nuevamente fosfatidil, inositol, y por acción del ATP y de la adenilciclasa se producirá una fosforilación de esta molécula.
Pero de otra parte, el inositol se desagregará en componentes, una vez separado del fosfatidil-inositol, en diferentes tipos de inositol cada vez menos fosfatado para poder unirse al ácido fosfatídico y producir fosfatidil-inositol. ¿Cómo se integran estos mecanismos moleculares a nivel celular? Los iones a nivel de los canales producen hiperpolarización o despolarización y una respuesta celular tisular en milisegundos. Los iones relacionados a proteína G, ¿no? Los canales ionotróficos, producirán un cambio en la excitación o producirán activación de segundos mensajeros. Segundos mensajeros que pueden actuar a nivel del calcio, liberando calcio, fosforilando proteínas o a través de otros mecanismos de acción, pero sea por excitabilidad o por estos mecanismos de acción, producirá una respuesta tisular que demorará segundos. Tenemos receptores enzimáticos que producirán una fosforilación de proteínas de diferente tipo, ADP, AMP, etcétera, y producirán una respuesta tisular en minutos. Y finalmente, las moléculas que se unirán a receptores intracelulares, produciendo una alteración en la síntesis de los ácidos nucleicos y por lo tanto produciendo una síntesis proteica, una respuesta tisular, y esto demorará horas. Entonces tenemos que la acción farmacológica sobre el sistema simpático, en el caso específico del receptor, vamos a tener, por ejemplo, la tirosina, que se transforma en noradrenalina por todo un mecanismo de síntesis que lo revisarán cuando hablen de las drogas dopaminérgicas, ¿no? Entonces vamos a tener que se va a liberar al espacio sináptico, pero también habrá pues diversos tipos de drogas que nos van a ayudar a modular esta respuesta. La MAO va a metabolizar a la noradrenalina y habrá inhibidores de la MAO que son utilizados, por ejemplo, en los síndromes depresivos, ¿no? Tendremos receptores de tipo beta y alfa a nivel postsináptico, ¿no? Como los famosos receptores beta agonistas sobre lo cual actúan los beta bloqueadores a nivel del corazón que producen hipotensión y bradicardia. O receptores alfa adrenérgicos que a nivel de la próstata, cuando son bloqueados los receptores de tipo alfa 1, producen mejoría de los síntomas de la hipertrofia benigna de próstata porque mejoran el flujo de la diuresis. O los receptores alfa 2 que son presinápticos, que hay receptores agonistas específicos de esto para regular la respuesta y la liberación de noradrenalina a través de un mecanismo de feedback negativo. Y acá tenemos, por ejemplo, agonistas de acción central, como por ejemplo podría ser la alfa-metildopa, que va a producir un falso neurotransmisor, ¿no? Entonces, en esta misma terminación sináptica hay varios lugares donde puede actuarse bloqueando la acción. Por ejemplo, los inhibidores de la captación de noradrenalina a nivel presináptico tienen que ver con el ejemplo, con la actividad de la cocaína. Y los inhibidores de la captación a nivel postsináptico tienen que ver con la acción de los glucocorticoides. Igual a nivel colinérgico, la acetilcolina produce acetilcolina que se libera y va a actuar con el receptor muscarínico postsináptico. Y tenemos los que actúan a nivel de la síntesis de la acetilcolina a coenzima A, o tenemos, por ejemplo, como blanco terapéutica la acetilcolinesterasa, como los anticolinesterazas, leoneostigmina, y esto, por ejemplo, también tenemos anticolinesterazas de otro tipo que son utilizadas incluso como arma química o como pesticidas o como venenos. Entonces, los mecanismos de la coagulación también tienen blancos terapéuticos. Hay una lesión endotelial, se produce agregación, activación y adherencia plaquetaria, activación de los factores de coagulación y, por lo tanto, fibrina con presencia de trombos. Estos de acá serán moduladores plaquetarios y acá habrá actividad de anticoagulantes. Acá, por ejemplo, está la aspirina, el clopidogrel, el ticagrelor, la diosmina, y como anticoagulante tenemos las heparinas, la warfarina y actualmente los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes de acción directa. Finalmente, el trombo va a producir fibrina que va a ser
que va a producirse sobre ella también la acción de la plasmina y sobre ella actúan directamente los antifibrinolíticos, produciendo degradación del plasminógeno en plasmina y actuando sobre diluir la producción de esta fibrina y por lo tanto liberar a la arteria del trombo o del coágulo. Y hasta acá receptores, jóvenes. Nada complicado, todo muy sencillo. Esto lo pueden leer y ver en los diagramas en el Velázquez. Está ahí en el capítulo del Velázquez, con mucho mayor detenimiento de lo que yo les he podido hablar. Bueno, factores que modifican la acción de los fármacos, pues los factores que activan la actividad de los fármacos son, por ejemplo, la dosis. Hace un segundo me llamó una paciente y me dijo, doctor, usted me ha recetado Ramipril, me ha dado 5 miligramos y me ha bajado la presión hasta 90-60. Y le he dado la dosis más baja del fármaco. Por favor, hijo. La dosis más baja del fármaco y la señora ha sido una hiperrespondedora. Y hay que considerar entonces la dosis, que en algunos fármacos hay que titular la dosis de menor a mayor, porque si comenzamos con la dosis convencional, el efecto puede ser exagerado, puede haber una reacción adversa y lógicamente la pérdida de la confianza y el malestar del paciente. La dosis también estará en virtud de algunas drogas tienen una dosis estándar independientemente del peso, de la talla y de cualquier cosa y no necesitan calcular dosis. Otras dosis se administrarán de acuerdo al peso corporal. Entonces hay que ver bien la variable dosis porque la dosis debe ser la correcta elegida. Por ejemplo, ahora en insuficiencia cardíaca, que es particularmente un tema que me gusta mucho, la mayoría de drogas tenemos que titularlas y comenzamos con la mínima dosis y tratamos de llegar a la máxima dosis de la droga o a la máxima dosis tolerada por el paciente. En cambio, dentro de ellas hay un grupo de moléculas nuevas, que son los inhibidores ISGLT2, que la dosis es constante y no amerita modificación de la dosis porque el efecto siempre será el mismo. Tenemos el efecto de la warfarina en cuanto a dosis. La warfarina, como es una droga que se metaboliza a nivel del hígado y es dependiente de la vitamina K para su actividad, ¿no? Porque propiamente la warfarina es una antivitamina K, entonces va a haber múltiples alimentos, medicamentos que van a actuar sobre ella. Y entonces la dosis es muy variable, incluso la alimentación hace de que esto se modifique. Entonces, el paciente no tiene una dosis fija. Cada paciente tiene una dosis y ese mismo paciente hay que estarle evaluando con sus pruebas de coagulación, con su INR, para ir modificando la dosis para que mantenga un índice de anticoagulación adecuado. Entonces, la dosis es variable en ese paciente, ¿correcto? La dosis va a depender también del tiempo de vida media del medicamento. Habrá medicamentos que se pueden dar, que deberían darse teóricamente cada 8 horas, pero por el mecanismo de acción que se ha visto después, como por ejemplo los aminoglucósidos, tienen el efecto llamado posantibiótico. Entonces, se da una dosis alta, lo que se llama una megadosis, y el efecto posantibiótico dura, y ya no hay que darle cada 8 horas, sino se le puede dar cada 24 horas. Y eso es en cuanto a la dosis. La dosis va a ser un factor que modifica la actividad de los fármacos y va a permitir modular la respuesta dependiendo de lo que querramos. ¿Ya? Luego tenemos la vía de administración. Ya eso lo han tocado en la clase anterior con el doctor Luján. Pero, por ejemplo, no es lo mismo darle la vía de administración, administrarle a un recién nacido, a un adulto mayor, a una persona que está de repente en coma, ¿no? A una persona que está en reanimación cardiopulmonar, está en paro cardíaco, ¿no? Entonces la vía de administración que vamos a usar es diferente. Al niño no podemos a un recién nacido darle una pastilla. O le daremos un jarabe, o le daremos gotas, o le pondremos un supositorio, o de repente una intermuscular, ¿no? Endovenosa es todo un arte ponerle a un recién nacido.
A una persona que está en un estado, yo recuerdo que una vez nos mandaron en el hospital militar a ver a un paciente que estaba con agitación psicomotriz en su casa. Y la orden era, tráiganlo al hospital. Cuando llego, bueno, yo mido 1,86 m, 1,87 m, y vamos con el chofer y un técnico de enfermería. Cuando bajo, el tipo era de mi tamaño, solamente que yo era mucho más delgado, pero el tipo era comando, era puro músculo el tipo, y le había dado diablos azules. Convéncelo de que te acompañe o dale una pastillita para que se tranquilice. Entonces procedimos, pues coordinamos con la familia, coordinamos los que estábamos ahí. Mientras uno lo distraían, otro caían sobre él para tratar de reducirlo y en ese proceso de reducirle, ponerle una intramuscular por donde le caiga. Porque no teníamos otra alternativa. O sea, él está en un estado de agitación psicomotriz tal que no iba a aceptar venir por las buenas y que no iba a aceptar un medicamento para que se tranquilice. Una persona con náuseas, vómitos, no le vamos a dar una pastilla. Tendremos que quitarle primero las náuseas y los vómitos, probablemente con un antiemético por vía parenteral, y luego ya utilizaremos la vía oral para mantener los efectos. Dependiendo del estado de salud del paciente, ¿no? Un paciente que está consciente o inconsciente, ¿no? En los pacientes inconscientes podremos utilizar, si es que tienen una zona nasogástrica, por ejemplo, para administrarle, pero muchas veces no es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, agarramos una tableta, una grajea, un comprimido, lo aplastamos y lo pasamos por ahí, porque a veces necesitamos que el componente esté en la tableta íntegro y pase, porque tiene una preparación especial, y pase el estómago para ser liberado a nivel del intestino delgado. O, por ejemplo, hay moléculas como el nifedipino de acción retardada, que esa pastilla no la partes ni aunque le apliques un taladro encima. Esa pastilla está diseñada para administrar en la dosis completa. Entonces tendrá que verse otra manera de administrarlo. ¿La raza modifica la acción? No, no es que yo sea racista, pero sí modifica la acción de los fármacos. Por ejemplo, las personas de raza morena son particularmente sensibles y tienen mayor frecuencia de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia cardíaca, de infarto cardíaco. Y cuando son hipertensos, que es el primer paso del eslabón muchas veces, cuando son hipertensos, ellos son particularmente sensibles a la actividad de los diuréticos de tipo tiacidas, ¿no? Entonces, los morenos son especialmente sensibles a ello. O, por ejemplo, en el Perú hemos usado antiguamente para la fiebre tifoidea el cloranfenicol y se utilizaba muy bien, era bastante bien tolerado por la población peruana, pero los americanos lo tenían en una categoría de riesgo porque en ellos había producido problemas de aplasia, complicaciones graves y estaba en su lista roja de medicamentos. La edad no es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto mayor. El paciente adulto mayor, por las características de la fisiología del envejecimiento, las funciones corporales, dentro de ellas la del corazón, la del hígado, la del cerebro, la del riñón, la del pulmón, están disminuidas. En estos pacientes muchas veces la masa muscular está disminuida. Y estas son condiciones para que los medicamentos actúen diferente. Por ejemplo, muchos medicamentos, como la función renal está disminuida y le hacemos el cálculo de la función renal, entonces tenemos que regular la dosis del medicamento para la función renal, como es el caso de muchos antibióticos o el caso de los anticoagulantes. Entonces, la edad. No es lo mismo la dosis para un adulto mayor, para un joven o para un niño. Ustedes recuerden que siempre los niños tienen una titulación de droga diferente por su peso corporal, por su estatura, por su área de superficie corporal y porque sus órganos están en un proceso de maduración, ¿correcto? Sobre el peso, si hablamos
el peso de una persona en comparación a la otra no tiene solamente importancia sobre el tema de la obesidad, sino sobre las drogas, porque muchas drogas las damos por kilo de peso corporal. Cuando yo administro, por ejemplo, un inotrópico, por ejemplo, la dopamina, la administro por dosis de kilo de peso. Y no será la misma dosis para una persona de 90 kilos que para una persona de 40 kilos. O las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Normalmente la enoxaparina, que es la más utilizada, se utiliza 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas cuando queremos anticoagular a dosis plena. Entonces, a una persona de 40 kilos le damos 40 miligramos y a una persona de 80 kilos le daremos 80 miligramos, siendo la dosis máxima de 80 miligramos cada 12 horas. La gestación. Y la gestación tiene fenómenos importantísimos. El primer gran fenómeno importante es la gestación en sí y que llegan el producto maravilloso de la fecundación, que es el feto. Cuando hay un embarazo, hay que cuidar que cualquier medicamento que administremos no sea peligroso para el bebé y tampoco para la madre. Hay que mantener la integridad de este binomio de salud para llegar a la final de la gestación con ambos en buen estado y calidad de vida. Habrán moléculas, habrán medicamentos, por ejemplo, la FDA aparece por allá por los años 40, 50, cuando hubo una epidemia de focomegalia en los Estados Unidos. Y fue porque utilizaron una droga a pastos, que era la talidomida, y produció pues esta amputación de miembros de manera importante. Y entonces comenzó la regulación de los medicamentos. Se ha llegado a la conclusión de que, por ejemplo, el primer trimestre del embarazo debe darse lo mínimo de medicamentos solamente cuando sean estrictamente necesarios. Están autorizados algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo el ácido fólico para prevenir malformaciones congénitas, ¿no? Del tubo neural, pero habrá otros que estarán terminantemente prohibidos, como por ejemplo el uso de aminoglucósidos, por ejemplo el uso de ciprofloxacina, antibióticos que normalmente se utilizan en el día a día. Yo recuerdo mucho, una vez estaba haciendo la maestría y había una profesional de la salud de otro campo que no era médico, estaba gestando y nos comenta que estaba con una infección urinaria, estaba en el primer trimestre y el ginecólogo le había recetado aminoglucósidos. No es la primera opción en una infección del tracto urinario en el embarazo. Entonces, hay que considerar la gestación. Además, en la gestación hay condiciones fisiológicas que cambian. Cambia la frecuencia cardíaca, cambia el volumen sanguíneo, cambia la concentración de hormonas en la mujer, los progestágenos, los estrógenos, porque el cuerpo se va preparando para el embarazo y para el parto. Entonces, también hay que considerar esas variables dentro de la gestación. La alimentación. Y esta es clásica pregunta, ¿no? O sea, doctor, yo siempre tomo mis pastillas con alimentos. O doctor, ¿debo tomar con alimentos? ¿No? Pero doctor, me está diciendo que, y si me cae mal el estómago, son preguntas que siempre se dan. Bueno, hay medicamentos que mejoran su absorción cuando se administra conjuntamente con grasas. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, A, D, E, K. Por ejemplo, mejora su absorción con alimentos el Rivaroxaban, que es un nuevo anticoagulante oral, ¿no? Mejoran cuando se administran conjuntamente con alimentos. Otra razón para administrar con alimentos, más que mejorar su absorción, es producir una protección de la mucosa gástrica porque la persona toma un analgésico, o sea, algo para el dolor, un desinflamatorio, y estas generalmente suelen irritar el estómago, más aún cuando la persona tiene antecedentes de síndrome de ácido péptico. Y entonces, la indicación más frecuente cuando se administra un AINES o se administra aspirina es que sea junto con los alimentos. Pero en cambio, la famosa tetraciclina, eritromicina, se puede administrar con algunos alimentos, sí, pero nunca deben administrarse juntamente con
con lácteos, o el fierro no debe administrarse con lácteos porque el lácteo va a neutralizar la droga y va a evitar que se absorba. Y habrá otros medicamentos que se puede dar con o sin alimentos y no hay problema, pero sí respetando la dosis a nivel del horario. El clima. Y el clima tiene que ver porque el metabolismo con el clima cambia. Las personas en el frío, su metabolismo se vuelve más lento, menos frecuencia cardíaca, cambia la presión arterial, come alimentos más calóricos. Hay una serie de condiciones con el clima que van a hacer de que el cuerpo cambie, se adapte a este fenómeno y por lo tanto el medicamento va a tener un cambios en su velocidad de distribución, en su velocidad de absorción. Por ejemplo, en el frío la digestión se hace más lenta, ¿no? Entonces hay que considerar estos temas en cuanto al frío. Por ejemplo, la altitud. La digestión a nivel de la altura es más lenta y por lo tanto hay que tener cuidado con la alimentación y hay que tener cuidado con los alimentos que se administran junto con los alimentos, porque su absorción también será menor. La tolerancia. Hay medicamentos que van a hacer tolerancia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en cardiología usamos el famoso Isorbide, y el Isorbide es un medicamento que va a hacer tolerancia y el paciente va a necesitar más dosis para obtener el mismo efecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no damos 8 de la mañana y 8 de la noche el Isorbide, porque mantendríamos una concentración plasmática más o menos constante y se va a desarrollar la tolerancia. Entonces, damos la dosis, por ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, porque normalmente en el día es cuando hay mayor frecuencia de eventos isquémicos cardíacos. Entonces, controlamos esos eventos sintomáticos y luego de la dosis de la tarde, generalmente 2, 3 de la tarde, ya hacia las horas de la tarde, noche, la dosis de la droga baja a niveles imperceptibles y el cuerpo se vuelve a sensibilizar contra esta molécula y no se produce tolerancia. En otros casos se producirá adaptación, ¿no? Por ejemplo, con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, van a producir otras vías metabólicas por las cuales van a producir angiotensina o otras moléculas por las cuales se va a adaptar a esto. Habrá fenómenos de taquifilaxia y sensibilización. Hay personas que serán más sensibles a un fármaco que al otro. Recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de un adulto mayor que llegó con una frecuencia cardíaca de 28 latidos por minuto con bloqueo aurículo-ventricular completo. Y le hacemos la historia y el señor tenía glaucoma. Y cuando le preguntamos si tenía glaucoma, correcto, nos confirmó y nos dijo que tomaba, que le colocaban en gotas el famoso timolol. El timolol es un beta bloqueador que a nivel del ojo disminuye la presión intraocular. Pero a nivel sistémico, los beta bloqueadores producen disminución de la frecuencia cardíaca y pueden producir bloqueo auriculoventricular. Pero imagínense la cantidad tan ínfima, se colocan 1 o 2 gotas en el ojito y eso a nivel del ojo tendría que absorberse y pasar a la circulación sistémica, llegar al corazón y producir un bloqueo. Bueno, este señor era muy sensible, ¿no? Tenía una predisposición en su corazoncito e hizo un bloqueo de 3er grado y hubo que ponerle marcapaso. O habrá pacientes que no toleren un determinado medicamento y que le caiga mal o que sean muy susceptibles al medicamento y el medicamento les caiga mal, ¿no? O todo esto está controlado y a pesar de esto hay un fenómeno impredecible, un fenómeno que los médicos hemos llamado de idiosincrasia porque no llegamos a comprender el por qué ocurrió ese fenómeno inexplicado, que no tiene manera de explicarse, que no sabemos por qué se ha producido ni por dosis, ni por edad, ni por nada, pero se produjo una reacción adversa de tipo idiosincrático. O puede haber una alergia medicamentosa, ¿no? Que no confundir alergia medicamentosa con una reacción adversa medicamentosa, y esa diferenciación la van a hacer en el seminario de farmacovigilancia. Pero, por ejemplo, una alergia medicamentosa es aquella que yo consumo un determinado medicamento y me enroncho porque se producen una serie
de mediadores, de prostaglandina, de leucotrienos, de inmunoglobulinas, etcétera, que de complemento, que van a producir la reacción alérgica al medicamento. Suspendida la droga, administrado el antihistamínico y o glucocorticoide, esta alergia revertirá. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Es lo que faltaba de la clase inicial. Si hubiera alguna pregunta antes de dejarlos con el doctor Luján. ¿No hay ninguna pregunta? Doctor, una consulta. A ver, dime, Brian. Soy Wilmer, doctor. Una Wilmer, consulta. perdón. Usted mencionó que hay medicamentos en los cuales se usa dosis estándar. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que es un gran obeso, una persona que es es obesa, ¿no? Y tiene sobrepeso excesivo? Y la dosis estándar también se administraría a esta persona de la misma manera, porque obviamente cuando estamos frente a un paciente así obeso, a veces se Perdón, administra la droga porque le estresa. Wilmer, Sí, le ¿podrías escucho. repetir la pregunta porque se me fue el sistema? Le preguntaba que cuando usamos, mencionó que había drogas con dosis estándar. Mi pregunta era si nos encontramos frente a pacientes que son realmente, o que tienen un sobrepeso exagerado o son obesas. En este caso también se presentaría la misma dosis de administración, esa dosis estándar, o tendría que ver otras alternativas, porque el efecto de repente no va a ser la misma cuando tenemos un paciente obeso, ¿no? Que un paciente delgado. Esa es mi Es pregunta. correcto. Depende de lo que buscamos y de lo que dice cada medicamento, ¿no? Si el medicamento dice la dosis debe ser de 10 miligramos nada más y no esto, hay que ver por qué no se puede dar una dosis mayor. Porque una dosis mayor puede ser tóxica, puede dar reacciones adversas, es una posibilidad, en cuyo caso yo no voy a exponer a mi paciente. La otra alternativa es de que sí tenga un techo para poder dar, ¿no? Pese a que hay una dosis estándar, por ejemplo, en la empaglifosina, la dosis estándar es de 10 miligramos, pero hay también una presentación de 25 miligramos que se da fundamentalmente para diabéticos. Entonces, ¿yo podría darle 25 miligramos al paciente? Sí, ¿ya? Pero los estudios dicen que para cuidados del corazón, la dosis de 10 miligramos es más que suficiente. Ahora, yo valoraré si estoy obteniendo los resultados o no, pero eso ya es fuera de la recomendación. Ahora, existe el otro caso, que le estoy dando la dosis estándar, que es lo recomendado, no obtengo el beneficio y le puedo adicionar un segundo medicamento para obtener el beneficio que estamos buscando. O no obtengo el beneficio que estamos buscando, en cuyo caso de repente cambio por otra molécula. O sea, va a depender de cada paciente. Gracias, doctor. Entiendo, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas. Doctor, buenas, ¿Con ¿me quién, escucha? con quién tengo el gusto? Rolando, doctor. Rolando Mesa, dime. Sí, doctor. Doctor, en este caso, ¿en qué pacientes o en qué medicamentos se usa el microgramo y en qué pacientes se usa el kilogramo por hora, ¿no? ¿O qué medicamentos son más usados en eso? La mayoría de medicamentos vienen en miligramos, ¿ya? Y la dosis, si lo utilizamos miligramos como dosis convencional, dosis absoluta, o utilizamos miligramos para kilo de peso o microgramos para kilo de peso, va a depender del estudio de preclínico, en el cual se va a titular cuál es la dosis efectiva, cuál es la dosis mínima, cuál es la dosis tóxica, cuál es la dosis letal. ¿Ya?
En esa fase de investigación se va a determinar, por lo tanto, si lo que se va a usar es miligramos, microgramos, picogramos, y si tendrá que ser en relación al peso corporal. Para hacerlo de manera más sencilla, quizás el miligramo, el microgramo, el picogramo por kilo de peso corporal, en una determinada mención de tiempo, ¿no? Que puede ser por minuto o no, se utiliza generalmente más que nada para las infusiones, ¿no? El miligramo por kilo de peso generalmente se utiliza muchas veces para la administración parenteral, pero también hay drogas que se utilizan por vía oral que necesitan administración de miligramo por kilogramo de peso o miligramo por área de superficie corporal. ¿Correcto? Ahora, la presentación más habitual de la mayoría de medicamentos es en miligramos y ese es para la vía oral. Generalmente, también para la vía parenteral es muy frecuente el uso de miligramos, pero la dosificación y por lo tanto la presentación estarán en virtud a lo que se demostró en los estudios previos al uso del medicamento ya en la fase de investigación en humanos y luego en la fase de comercialización. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Creo que no hay más. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Los dejo. El doctor Luján creo que ya lo había visto yo por ahí en la lista. Sí, el doctor Luján está también ya presente, ¿no? A continuación van a tener con él farmacocinética y farmacodinamia, ¿correcto? Sí, vamos. Muy bien. Si no hay nada más, los dejo con el doctor Luján. Gracias. Gracias, doctor Aurevich. El delegado, ¿cómo se llama? O delegada, ¿no? Santiago es el delegado, doctor. Santiago. El joven Santiago. Yo que tengo acá del grupo. Santiago, ¿me escuchas? Ah, perdón. Santiago, ¿me escuchas? Santiago. No está, creo. Santiago Escriba Ramos, por favor. Doctor, ¿me escucha? Disculpe, mi micro estaba un poco mal. Para que puedas coordinar con el doctor Luján la proyección de sus diapositivas. Sí, doctor, ahora... Ya Sí, te espero nomás. Si estás ocupadito, me avisas. No, doctor, descuide, tengo un problema con mi micro. ¿Subió sus diapositivas a los archivos del grupo? No, sí, no, porque tenía mis diapositivas, no sé a dónde se han ido, he tenido que prepararlas hasta ahorita, ya no sé cuándo, pero bueno, se han beneficiado porque estoy sacando 4 grupos, he sacado, ¿ya? Entra a mi escritorio y las carga los 4.